Aquí estamos en la pregunta C del punto 2, página 19. No sé si alguien quiere, si alguien no tiene el libro, ¿queréis mirarlo aquí? Por mirarlo, ahí, sin problema. Lección 2 y el punto 2C, estamos en la lección 19, pero como hemos hecho otras veces, vamos a empezar pensando un poco. Antes que ir a esto, vamos a empezar pensando. Y tengo una pregunta. Y voy a responder esta vamos a hablar sobre esta pregunta y luego intentaremos responder una pregunta que se hizo la semana pasada. Entonces, la pregunta que tengo es: ¿qué pensáis que podemos aprender de las reacciones que tuvo el hombre y la mujer después de pecar? El hombre y la mujer después de pecar, si habéis leído la lección y si sabéis el Génesis 3, el hombre y la mujer después de pecar tomaron algunas reacciones. ¿Qué podemos aprender en cuanto al pecado, en cuanto a nuestra situación, de esas reacciones? Ahora, decidme primero alguna de las reacciones que tuvo el hombre y la mujer después de pecar. Echarle la culpa a otro. Bueno, vale, esa es una, echarle la culpa a otro, pero antes que eso, Fueron abiertos los ojos. fueron abiertos los ojos. Eso es lo primero que dice la Biblia. Fueron abiertos los ojos, se dieron cuenta de lo que era el pecado y ¿qué sintieron? Vergüenza. Lo primero fue vergüenza, porque dice que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, la primera cosa es abrir los ojos a lo que es el pecado y sentir vergüenza. Después, creo que tú lo has dicho, ¿qué intentaron hacer? ¿Cubrirse con qué? Con hojas de higuera. Nos dice la palabra higuera, que es curioso. Aquí tenemos muchas higueras en la sierra y son hojas bastante grandes. Entonces, se intentaron cubrir con hojas de higuera. ¿Que cuánto duran las hojas de higuera? Poco. Una vida entera, ¿no? ¿Qué suelen durar las hojas de higuera? Unos meses. Porque es una hoja caduca. Si lo veis, es una hoja caduca. Entonces no era algo que les iba a durar un poco, era algo que pronto se iba a ir. Entonces podemos aprender de eso. Después, otra reacción que tuvieron, creo que alguien ha dicho, temor, miedo, y se escondieron. Y luego otra reacción que habéis dicho también es que echaron la culpa a los otros. Entonces, primero, sintieron vergüenza. ¿Qué nos enseña eso de lo que es el pecado? Es vergonzoso. El pecado debería, a un alma que está cerca de Dios, debería avergonzarle. Es algo vergonzoso el pecado. Es algo que de alguna manera muestra nuestras vergüenzas, si se puede decir así. Antes del pecado hemos visto que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y cuando entró el pecado, ya eso pasó a ser una vergüenza. Y eso nos habla más de lo que es el pecado. El pecado muestra nuestra naturaleza vergonzosa y el pecado es algo vergonzoso. Entonces, y el pecado debería darnos vergüenza. Cuando ves gente que no solamente no le da vergüenza, sino que desfila, o sea, hace un desfile mostrando su pecado, o no le importa decirle a todo el mundo lo que ellos hacen de pecado y cómo yo le pegué una paliza y lo dejé en la UBI, o cómo yo le robo a la gente y no me importa, o cómo yo me voy con otra y no me importa. Eso es triste porque hemos llegado mucho más lejos en el pecado de lo que incluso estaba Adán. Ya no es, porque el pecado siempre debería ser algo vergonzoso. Siguiente reacción que tuvo el hombre, hemos hablado de la vergüenza y hemos hablado de, muy interesantemente, cubrirse con hojas de higuera. ¿Qué nos enseña eso? De nuestra reacción también ante el pecado. Queremos taparlo. Muy bien. ¿Con qué solemos intentar tapar el pecado? Con excusas. Con excusas intentamos tapar el pecado. ¿Con qué otras cosas la gente intenta tapar el pecado? Con buenas obras. Con buenas obras, muy bien, muy bien. Yo estaba pensando eso también. Que Adán y Eva se quisieran vestir de hojas de higuera es lo que ha intentado hacer por toda la historia, toda la humanidad. Taparse con buenas obras. ¿Y qué nos dice Isaías? Que son nuestras justicias. Trapos de inmundicia. Es exactamente lo que inventó Adán y Eva. Habían pecado, se sentían avergonzados y tal, entonces me cubro con hojas de higuera. Nosotros lo hacemos, nos cubrimos con buenas obras. O sea, si ahora hago algo mal, pues eso quizás, si ahora hago algunas cosas buenas,
pues lo puedo tapar. Si yo esta semana he pecado mucho, pero yo vengo el domingo y pongo dinero en la ofrenda, pues eso es como que tapa, ¿no? Tapa, pero es así piensa el hombre natural. Y vamos a ver que esas hojas de higuera, ¿qué eran? No era una cubierta. ¿Qué es lo que hizo después el Señor Jesús? ¿Qué es lo que hizo después Dios? ¿Les dejó estar con las hojas de higuera? Mató un animal y lo vistió de pieles. La piel sí que puede durar una vida entera. Esa es la justicia que necesitamos, la justicia de un sustituto. Y por supuesto eso estaba señalando a Cristo. Lo veremos más adelante eso también. Pero las hojas de higuera no iban a durar nada. Tus obras no tapan tu pecado. Imposible. Son como trapos sucios. Muy bien, entonces, vergüenza nos enseña que el pecado es vergonzoso. Cubrirse con hojas de higuera nos enseña cómo intentamos esconder, excusar o taparnos con buenas obras y no tapan. Las buenas obras no tapan el pecado. No tapan. Después, hemos visto también que tuvo temor. Tuvo temor el hombre después de pecar. ¿Qué nos enseña eso? Porque el pecado nos hace tener miedo. Sí, el pecado nos hace tener miedo, pero ¿de quién tuvieron temor? De Dios. Ahora, eso es una reacción natural a cómo es Dios. ¿Dios puede ver el pecado? No. ¿Dios cómo es? Perfecto, santo, santo, santo. Entonces la reacción natural de un hombre pecador ante un Dios santo, santo, santo es temor. Y de alguna manera, aunque ese temor venía también de su pecado, y ese temor le llevó a huir, pero mucho peor hubiera sido si no hubiera habido temor. Si Adán hubiera dicho, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy aquí con Dios. No. La reacción natural y la reacción correcta, en cierta manera, era temer y esconderse. Pero, entonces, ese temor era una reacción natural del pecado ante la presencia de un Dios santo, santo, santo. Después hemos visto también que se esconden y así el hombre lo que intenta es esconderse de Dios, porque teme. Ahora, eso no es un temor que salve, simplemente es un temor que se da cuenta de su pecado. Y hay gente que hace eso, huye de Dios toda la vida, porque sabe que Dios odia el pecado y en vez de encontrar refugio en Dios mismo, lo que hace es huir de Dios. Y la paradoja del Evangelio es que encontramos la salvación de la ira de Dios, la encontramos en Dios mismo. Es esa paradoja tan grande que Cristo lleva la ira de Dios por nosotros y el amor de Cristo nos salva de la ira de Cristo. ¿Entendemos eso? Cristo un día va a venir a juzgar con todo su poder y con toda su ira. Pero Él dice, venid a mí, en mi amor y yo os salvo de la ira de Dios. Así que esa es la paradoja y lo bello que es el Evangelio, que somos salvos de la ira de Dios en Dios mismo. Así que, bueno, eso es lo que encontraron también incluso Adán y Eva. Y luego hemos visto también, creo que Pepe lo ha dicho, de cómo echaban la culpa unos a otros. Y seguimos haciendo lo mismo. Cuando pecamos, la gran mayoría de veces, si no es el Espíritu Santo que obra en nosotros, lo que vamos a hacer es echarle la culpa a otro. Yo te hablé mal porque tú me miraste mal. Yo te he dicho esa palabra tan fea porque tú antes me has calentado y tú me has dicho esto y tú no has hecho. Entonces siempre la culpa la tiene el otro. Y vemos cómo Adán dice, yo no tengo la culpa, la mujer que me diste, o sea, le echa la culpa a Eva y a Dios. Tú me diste esta mujer, Dios, y la mujer es la que me ha dado el fruto, y por eso yo he comido. Eva hace lo mismo. Eva dice, yo no tengo la culpa, la serpiente me engañó y comí. Entonces, echan la culpa. Así que, como vimos, es muy importante ver lo que ocurrió en este pecado, porque es el patrón que vemos en toda la historia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? ¿Nada? Como hemos dicho otras veces, si de verdad es bueno que os surjan preguntas para aquí poder hablar de estas preguntas y contestarlas de la mejor manera posible con la palabra de Dios. Ahora, la semana pasada se hizo una pregunta sobre
¿por qué Satanás tentó primero a Eva? Satanás no tentó primero a Adán, sino que tentó primero a Eva, ¿no? Todos sabemos eso, incluso la imagen que tenemos de la serpiente y de la mujer ahí y cómo va a tomar de la fruta. Entonces, una de las respuestas que vimos es que Satanás tentó a Eva en primer lugar porque Satanás sabía que el mandamiento le había sido dado a Adán, de que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, como el mandamiento le había sido dado a Adán, Satanás dijo, pues, tentó a Eva, a ver si Adán no le ha transmitido bien el mandamiento o algo y tengo aquí más posibilidades. Pero otra respuesta que he estado leyendo esta semana y otra respuesta también a esta pregunta es que Satanás intentó romper el orden dado por Dios. ¿Cómo fue el orden dado por Dios? El orden dado por Dios es que Dios, ¿a quién creó primero? Al hombre. Y no creó al hombre y a la mujer simultáneamente, sino creó primero al hombre. Luego sabemos que todo animal vinieron al hombre y el hombre les puso nombre, pero no se halló ayuda idónea para el hombre. Y entonces Dios creó a la mujer de una costilla de Adán. Así que, ¿cómo Dios funcionó en la creación? Creó primero al hombre y después a la mujer. Dios le habló al hombre sus mandamientos para que el hombre lo transmitiera a la mujer. ¿Qué hace Satanás? Revertir el orden dado por Dios. Satanás no tienta al hombre para que el hombre entonces le dé la fruta a la mujer. No. ¿Qué hace? Tienta a la mujer para que la mujer vaya al hombre. Entonces, lo que hace Satanás, como siempre hace, es darle la vuelta a lo que hace Dios, ir justo en la dirección contraria a lo que ha hecho Dios. El orden que dio Dios es del hombre a la mujer. Creó al hombre primero, después a la mujer. Le habla al hombre y el hombre le habla a la mujer. Ese es el orden que dio Dios. Satanás, justo el contrario. Tienta a la mujer para que la mujer vaya al hombre. Entonces, vemos cómo Satanás intenta justo hacerlo de una manera contraria a la manera de Dios. Si vais conmigo a 1 Timoteo 2, 12 al 14, es un texto que pues mucha gente pues, tiene mucha controversia en cuanto a este texto, pero es bastante claro. Y es un texto que nos habla de cómo Dios ha querido que la Iglesia de Cristo se lidere y quién debe ser los que traen la palabra en la Iglesia de Cristo. Y 1 Timoteo 2, 12, 14 dice el apóstol Pablo, y está hablando de quién debe enseñar, si el hombre o la mujer, quién debe enseñar públicamente. Y dice 1 Timoteo 2, 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no están en silencio. No significa estar en silencio, que la mujer nunca debe hablar en ningún lugar, no. Significa que en las predicaciones públicas es el hombre el que debe enseñar. Dios ha querido que su iglesia esté liderada por ancianos varones, por pastores varones. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Y no es que lo deja así Pablo y ya está. Pablo da una razón. Y la razón va a la creación. Y mira las razones que da Pablo. Adán fue formado primero, después Eva. Esa es la primera razón que da Pablo. Que Adán fue formado primero, después Eva. ¿Significa esto que el hombre es más importante que la mujer? No. Lo que significa es que el orden con el que Dios hizo la creación, no orden de importancia, sino orden de liderazgo, es el hombre, Dios lo puso como el líder, y la mujer como la ayuda idónea. Eso es el orden que hizo Dios en la creación. Y por eso, cuando Dios está hablando de cómo se debe liderar la iglesia, dice, la mujer, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y la segunda razón que da Pablo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. La segunda razón que da Pablo es que fue la mujer que fue engañada. Cuando dice ahí que el hombre no fue engañado, significa que el hombre incurrió en transgresión. El hombre, sabiendo todo lo que estaba pasando, el hombre decidió voluntariamente y con todo el conocimiento pecar. Por eso, la responsabilidad principal del pecado es del hombre. Del primer pecado es del hombre, es de Adán. La Biblia lo deja bien claro. Ahora, algo curioso que también nos enseña esto. Adán y Eva pecaron. Eva fue la primera que pecó.
Y hemos visto cómo Satanás intentó revertir el orden. Satanás primero le habla a Eva. Y así logra también que el hombre peque también. Cuando Dios viene, en Génesis 3, ¿con quién habla Dios primero? Con el hombre, otra vez. Y esto nos hace ver el orden que Dios da, que es la serpiente que quiere revertirlo. Ahora lo repito, no es orden de importancia. El hombre y la mujer son iguales en importancia para Dios, iguales en dignidad, iguales en valor, pero no son iguales en funciones y en liderazgo. En capítulo 3 de Génesis dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, pero oyeron los dos al aire del día, y el hombre y su mujer, los dos, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, como el responsable. Dios trata al hombre como el responsable del matrimonio, como el responsable de la familia. Entonces Dios le habla al hombre, y el hombre entonces tenía que hablar con la mujer. Ese es el orden de Dios. La serpiente cambia ese orden. Y de cierta manera también se ve como en el pecado, primer pecado, Eva es engañada por la serpiente y ella toma la responsabilidad que no le pertenecía, y el hombre no toma el lugar que le correspondía. Y lo vemos un montón en esta sociedad. Cuando el hombre y la mujer no están en los roles, en las funciones que Dios les ha puesto, pues hay desviaciones de todos tipos. Hombres que en vez de liderar amorosamente, lideran con violencia y crueldad, y ese matrimonio va a la ruina. O hombres que en vez de liderar, simplemente no lideran. También no va bien. Mujeres que dicen: no necesito el hombre, mujeres que o no se someten o no son esa ayuda idónea, y al final, de una manera u otra, el esquema que Dios ha establecido se rompe y esto ocurre. Hemos respondido a esas dos preguntas. ¿Alguna pregunta más? Y vamos ya a la lección, a intentar acabarnos en estos últimos 15 minutos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos al punto C. De acuerdo con el versículo 6, ¿cómo respondieron Eva y su esposo? Estamos en la página 19. ¿Cómo respondieron Eva y su esposo Adán a la tentación de Satanás a través de la serpiente? Juana, ¿tendría ese? Página 19, el punto G. Página 19, el punto G. Ahí en el medio de la página. La muerte física. La página 19. ¿Está en la página 19 o 18? Vale, 19. El punto del medio, el C. El C que estoy acá. Sí. Bueno, y vio a las mujeres que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable. Y para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien, así es. Entonces, ¿cómo respondieron a la tentación? Pues lo miraron, vieron que era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciaron, porque eso es codicia. Ver algo que Dios ha dicho que no, y desearlo, ver algo que no tienes y desearlo, hay algo que Dios ha dicho que no, eso es codicia, tomaron y comieron. Entonces, ahora, como dice también la nota de después, la tentación que viene a nosotros siempre es de alguna manera interna y externa. Bueno, hay algunas que son internas, pero muchas son externas e internas. ¿A qué me refiero? A que hay algo fuera de ti que aparece, puede ser en este caso el fruto prohibido, puede ser en otro caso una imagen de una mujer inmoral que no debes ver, puede ser en ese caso alguien que dice un chisme y tú lo quieres volver a decir. O sea, hay algo externo a nosotros, pero el problema es que siempre hay algo interno. Hay algo interno que desea eso. Entonces, en la tentación, a nosotros que somos pecadores, hay algo externo y hay algo interno. Hay como un aliado de Satanás dentro de nosotros, que es nuestra carne. Y ese aliado quiere y desea eso. Entonces, la tentación que hubo aquí, sí es verdad, Satanás estaba ahí tentando con esta fruta que parece tan buena, pero el problema es que el corazón
de Eva, como dice ahí en el versículo 6, vio una mujer que era codiciable, agradable, o sea, había algo que estaba comenzando a desear lo que Dios había dicho que no. Entonces, cuidado con cuando alguien cae en la tentación o cuando caemos en la tentación, la culpa es de Satanás que me puso esa imagen justo delante. La culpa es de esa persona que me dijo el chisme y yo no tuve otra cosa que escucharlo y decirlo a otra persona. No. Sí, por supuesto que Satanás es culpable, por supuesto que había algo externo, pero el problema es que hay algo interno. Que tú deseabas también ver eso. Que tú deseabas también escuchar ese chisme o lo que sea. Entonces, hay algo externo, pero hay algo interno y lo vemos aquí. Punto 3. Los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán y Eva se registran en 3, 7 al 10. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados inmediatos de su desobediencia? Dolly, ¿tendría el versículo 7 ahí? ¿Ha escrito algo en el versículo 7? ¿O Génesis 3, 7? Para mí fueron abiertos los ojos, ¿no? Así. Y que se dieron cuenta que estaban desnudos. Así es. Y que se hicieron delantares de hojas, pues de Así es. Esas 3 cosas, dice ahí, que fueron abiertos sus ojos. Hombre, abiertos sus ojos en primer lugar al mal, porque sus ojos antes estaban abiertos para el bien, pero ahora sus ojos estaban inclinados, o sea, conocieron lo que era el mal, se dieron cuenta que estaban desnudos y dice ahí que se hicieron delantales con hojas de higuera. Y hemos visto que todas estas cosas tienen bastantes repercusiones. Versículo 8 al 10, este lo puedo hacer yo, dice que al oír la voz de Dios tuvieron miedo de él y se escondieron de su santa presencia. Estas son las reacciones de las que estábamos hablando antes. Todo esto nos habla de lo que causa el pecado. Tener miedo de Dios. Antes estaban a gusto con Dios y el cristiano puede estar a gusto, puede estar en una buena comunión, el cristiano renacido. Pero el pecador, que no tiene sus pecados perdonados, no puede estar a gusto con Dios, no puede estar en relación con Dios. Debería tener miedo de la presencia de Dios y un día, si no lo tiene aquí, un día tendrá temor y miedo, pero ya será demasiado tarde. Y se escondieron de su santa presencia. Nos dice incluso la Biblia que un día, cuando Dios traiga su juicio a esta tierra, la gente pecadora que no se ha arrepentido se querrá esconder, dirá a las piedras: caed sobre nosotros y escondednos del Cordero y de su ira, porque ha venido a juzgar. Entonces, esa es la reacción que tienen aquellos que no se han rendido a Dios. Punto 4. Habiendo considerado estos resultados inmediatos, vamos a describir cómo estos juicios que nos han afectado a todos, cómo estos juicios fueron sobre la serpiente, Adán y Eva, esos juicios de Dios, y cómo han afectado. Entonces, Seri, el punto A. Sí. Dios maldijo a la serpiente con una humillación continua, a vivir arrastrándose por el suelo y dejándole poder solamente para herir a la mujer en el calcañar. Vale, muy bien. Ahora, pregunta, ¿esa maldición de Dios era solamente a la serpiente física? ¿Cómo afecta eso a la serpiente física? O sea, hay una serpiente física, pero sabemos que Satanás estaba dentro de esa serpiente, si se puede decir así. Entonces, ¿esa maldición es solamente para las serpientes que hoy vemos por el campo o es para Satanás? Para Satanás. Hay gente que se ha preguntado, ¿esta maldición algo tenía que ver con las serpientes que vemos en el campo? ¿Pudiera ser que la serpiente antes era diferente de cómo es ahora? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, ¿no? También. ¿No? Yo creo que también puede ser. Se dice que la condenó a vivir arrastrándose por el suelo, será porque antes no era así. Puede ser, y hay gente que cree así, que cree que esto no solamente es a Satanás, sino también a la serpiente física. La serpiente puede ser que fuera de alguna manera diferente antes, incluso el capítulo empieza diciendo la serpiente era astuta más que todos los animales de la tierra. Entonces puede ser que la serpiente fuera un animal bastante más privilegiado de lo que es ahora, si se puede decir así. Pero hubo una maldición sobre la serpiente física, pero esta maldición no solamente está hablando de la serpiente física, está hablando de la serpiente que estaba dentro, que es de Satanás. La serpiente antigua, que es llamado, de Satanás el dragón también es llamado, de Satanás el que estaba controlando esta serpiente, y dice que será arrastrado, es decir, y luego dice también el juicio de que sería herido en la cabeza.
O sea, recibiría una herida mortal. ¿Cuándo recibió esta herida mortal Satanás? Cuando vino Jesús. ¿Exactamente cuándo? Cuando fue La cruz. crucificado y Cuando subió resucitado. la cruz. Porque dice que uno le heriría en el calcañar, en el tobillo, o sea, como que Satanás, de alguna manera, heriría en el tobillo a Jesús. Jesús fue clavado en la cruz, sus tobillos fueron clavados, pero Cristo heriría en la cabeza a Satanás. Una herida en el tobillo, te puede recuperar. Cristo al tercer día resucitó. Una herida en la cabeza, habla de una herida mortal. Entonces, allí en la cruz, Cristo derrotó, mató de alguna manera para siempre a Satanás. Y Satanás ahora es un enemigo vencido. Aún está dando sus últimos coletazos, pero tenemos que saber que es vencido. No hay... Es derrotado ya. Es derrotado. Muy bien. Entonces, ese es el juicio contra la serpiente, que se refiere a Satanás también. El juicio divino sobre la mujer, Celia. Multiplicó el dolor del embarazo y del parto, y el marido se desengañará de la mujer. Muy bien. Estas son palabras también serias sobre la mujer y lo que iba a pasar. Entonces, todo lo que son dolores en cuanto a la reproducción, todo lo que es el dolor mensual de la mujer, embarazos, los dolores de parto, todo eso viene porque Eva pecó. No hubiera habido ningún dolor en el parto, ni en el embarazo, ni cada mes, si no fuera por el pecado de Eva. Así que eso es un recordatorio del pecado, estos dolores que iba a sufrir la mujer en cuanto a el tema de la reproducción, en cuanto a tener hijos. Pero también había otro sufrimiento, que iba otra consecuencia, y dice ahí que su deseo sería para su marido y él se enseñaría de ella. Y cómo habla, ya nos habla entonces de que habría un conflicto, incluso hoy lo vemos, hombre-mujer. Ese conflicto sí siempre ha existido, de que el hombre y la mujer, hay problemas matrimoniales, hay problemas de que uno quiere imponerse sobre el otro, de que la mujer no quiere someterse al marido, de que el marido es cruel y abusivo, y ahí siempre ha habido ese problema, y es solamente en el Evangelio, es solamente cuando nos rendimos a Cristo y vemos cómo el matrimonio debería de ser, que esos problemas pueden ser solucionados. Pero ya, desde entonces, ya Dios anuncia los conflictos matrimoniales, ya Dios los anuncia desde entonces. Pepe, una pregunta. Sí, con respecto a la pregunta anterior. Si Dios maldijo a la serpiente y que para que toda la humanidad la detestara y la aborreciera, ¿por qué elige luego a la serpiente como un sustituto de Cristo cuando... Lo de Moisés. Lo de Moisés, cuando la serpiente de bronce. Buena pregunta. No, lo que está hablando ahí, utiliza la serpiente. Porque ahí estuvieron durante muchísimos años, no adorando entre comillas a la serpiente. Porque Sí. Buena pregunta. Si os acordáis, a lo que se refiere Pepe es que cuando estaban en el desierto hubo una plaga, comenzaban a picar serpientes y dice Dios a Moisés: pon una serpiente de bronce sobre un palo y todo el que mire la serpiente se sanará. Yo me acuerdo hace años tener la misma pregunta, es decir, ¿por qué una serpiente? O sea, un cordero, puedo entender que el cordero sea una imagen de Cristo, cordero puro, santo, pero la serpiente, si la serpiente es símbolo del pecado y de Satanás. Ahora, la serpiente es símbolo del pecado. ¿Y qué fue hecho Cristo en la cruz? Pecado. Dice la Biblia que fue hecho pecado. Fue hecho pecado. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, a Cristo que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Entonces, que Dios utilizara la serpiente es algo sorprendente para hablar sobre Cristo, pero utilizó la serpiente para ver que eran nuestros pecados que iban a estar ahí. Entonces, Cristo mismo, en Juan 3, le dice a Nicodemo: como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque de tal manera amó Dios al mundo, y entonces habla así. Entonces, que Moisés levantara una serpiente nos habla de que Cristo sería hecho pecado. O sea, el cordero puro y sin mancha, de alguna manera sería hecho una serpiente
No una serpiente en cuanto a maldad de la serpiente, no está hablando de eso, sino que está hablando del pecado que la serpiente representa. El cordero puro y sin mancha y limpio fue hecho pecado por nosotros, porque nosotros habíamos pecado. Entonces, entendamos eso. Ahora, con las ilustraciones, por ejemplo, la de cordero y la de serpiente, todos los símbolos e ilustraciones que utilizamos sobre Cristo, tenemos que entender que no son completos. Por ejemplo, un cordero, las ovejas se les llaman muchas veces bastante tontas, pero eso no se aplica a Cristo. Entendemos eso, ¿no? Entonces, los símbolos que utilizamos, como el Cordero de Dios, Cristo es llamado el Cordero de Dios, pero no podemos coger todas las características de los corderos y aplicarlas a Cristo. Simplemente lo que se refiere es un cordero limpio, un cordero santo, un cordero sacrificial, un cordero simple, un cordero así. Eso figura a Cristo. Pero hay otras cosas del cordero que no figuran, que no representan a Cristo. Igual con la serpiente. La serpiente representaba el pecado y eso es lo que Cristo fue hecho en la cruz. Pero las otras características de la serpiente, como esa astucia, maldad, no representan a Cristo. ¿Entendemos eso? Sí. Todas las ilustraciones sobre Cristo se quedan cortas. Nos sirven para entender mejor, pero se quedan cortas. ¿Vale? Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, vamos, seguimos. Juicio divino sobre el hombre. Vamos rápido a esto. José Luis, ¿tienes ese? Por cuanto me has desobedecido, escuchaste a la mujer, maldita será la tierra por tu culpa. Con el trabajo y con el sudor de tu frente, comerás de ella. En polvo eres y al polvo volverás. Muy bien. Pero hay varias cosas ahí. La primera es, la tierra sería maldita. Hoy hay espinos, hoy hay cardos, hoy hay tsunamis, hoy hay terremotos, hoy hay volcanes que matan a gente, hoy ocurre todo eso. O sea, hay cosas en la creación de Dios que causan devastación por culpa del pecado de Adán especialmente. La tierra ahora es maldita. Aunque la veamos tan preciosa, pero la tierra también hay leones que se comen a gente. Y hay picaduras de la serpiente, hay que los mosquitos te piquen y te hagan daño, es culpa del pecado de Adán. Ahora la tierra está maldita. Antes la tierra era perfecta, toda la creación era buena. Ahora esa creación está maldita. No solamente eso, también el trabajo del hombre ahora es duro. Antes los olivos seguramente daban aceitunas de una manera mucho más fácil de lo que ahora cuesta crear aceitunas. No había que curar los olivos antes seguramente. No había que hacer un montón de cosas que ahora hay que hacer. Cuesta sudor. Y luego, ¿cuál es la consecuencia más grande del pecado del hombre en particular? Que lo dice ahí al final. Polvo eres y polvo La muerte. Polvo eres y en polvo te convertirás. La muerte entra por el pecado de Adán, no por el de Eva. Por el de Eva había otras cosas que entraron, pero la muerte entra por el pecado de Adán. La consecuencia más grande del pecado, que es la muerte, la paga del pecado es muerte, es por el pecado de Adán. Es a Adán al que se le da este juicio y la muerte entra por él. La muerte entra por el primer Adán y luego nos dice la Biblia que la muerte se va por el segundo Adán, por Cristo. Por Cristo, Él es el que quita la muerte, Él es el que da vida eterna. Entonces, la muerte física y eterna entra por el primer Adán y es el segundo Adán, Cristo, el que la quita y el que triunfa sobre la muerte. Ahora, punto 5, y con esto acabamos. Génesis 3:15. Gracias a Dios por este versículo, porque en medio de todos estos juicios, en medio de todas estas malas noticias, hay buenas noticias. Y es importante este versículo. Proto-evangelium, lo llama ahí. Así se llama este versículo. Proto significa primer y evangelium, primer evangelio. Así que aquí están las primeras buenas noticias que se dan después del pecado. ¿Qué nos dice este texto? Pepe, ¿quién es ese? Cristo es el libertador del hombre caído del poder de Satanás. Esta promesa de un Salvador llegó sin que la pidieran ni la buscaran. Por fe, en esta promesa fueron justificados y salvados nuestros primeros padres. Muy bien, muy bien. Así es. Dios da esa promesa. Es muy, muy bueno lo que ha dicho en cuanto a que Dios es el que dio el paso. Adán no dijo, Señor, ¿qué podemos hacer? A ver si he pecado, a ver si podemos llegar a un acuerdo. No, Dios es el que da el paso. La salvación es del Señor.
Sí, por supuesto, necesitamos fe y arrepentimiento, pero el que nos amó primero es Dios. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él es el que salva de principio a fin. Él es el que hace las cosas. La iniciativa siempre es de Dios. Entonces, de ahí justifica, y vamos a ver también, como hemos dicho, le viste de pieles, y eso es un cuadro de cómo Él salva, quita las hojas de higuera, viste de pieles, y Cristo nos quita nuestra intención de buenas obras y nos viste de su justicia perfecta. Y es la gran promesa esta de la simiente de la mujer, que es Cristo, y la serpiente, y cómo lucharían, y Cristo vencería a la serpiente. Él sería nuestro libertador. Muy bien, ¿alguna pregunta? Y ya acabamos en cuanto a esto. ¿Seguro? ¿Ninguna pregunta? Cuando estéis haciendo el libro, apuntaros las preguntas y las hacemos y las respondemos o intentamos responderlas el domingo. Entonces, si yo no sé alguna pregunta, pues yo me la apuntaré y la guardo, la estudio en la semana y os la traigo al siguiente domingo. ¿Vale? Pero es bueno que os hagáis preguntas, porque eso significa que vuestra mente está comenzando a hacer y eso es bueno pensar sobre estas cosas y ejercitar la mente en cuanto a lo que en verdad es bueno en la palabra de Dios. ¿Vale? Muy bien, vamos a orar, voy a pedir a José Luis si puede orar.